Señor, gracias te damos porque sabemos que aquí estamos por un propósito. No es casualidad que aquí estemos, Señor, por tu gracia y tu plan en cada una de estas vidas, de estas almas, de nuestras familias, mi Dios. Tú nos has puesto aquí para servir en esta iglesia local, para honrarte con nuestro trabajo, nuestro servicio, Señor, a ti. Señor, ayúdanos a ser sabios, sagaces, a ser constantes, mi Dios, y fortalecernos unos a otros para la edificación de tu iglesia, de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. La pasada enseñanza vimos un poco que el Señor Jesús vino a cumplir en su ministerio terrenal. Vimos que los ángeles también, otros seres creados con pensamiento propio, también tenían una labor que en resumidas cuentas era la de apoyar, ¿no?, al Señor, apoyándonos a nosotros, a los que íbamos a ser hijos de Dios. Y hoy vamos a continuar un poco dando la introducción de la enseñanza pasada con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, se tuvo que hacerse criatura, ser humano, para poder Él ser el siervo perfecto. ¿Y para qué quería ser el siervo perfecto? Si Cristo es Dios. Para dar un ejemplo en vida, un ejemplo práctico de lo que nosotros debemos de hacer en esta tierra, en esta vida de peregrinos. Dicen los estudiosos de las Escrituras que el Evangelio de Marcos es el que representa este ministerio de nuestro Señor Jesús como siervo de Dios. Ya ven que los cuatro ministerios, los cuatro evangelios tienen una perspectiva, ¿no? Los cuatro, claro, hablan de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, pero lo toman de una perspectiva diferente. En el caso de Mateo era para los judíos, ¿no? Aquel Mesías esperado. En el caso de Juan, el hijo de Dios, ¿verdad? En el caso de Lucas, el Hijo del Hombre. Y en el caso de Marcos, el siervo de Dios. Y vamos entonces a Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 10. Hay un relato de Jesús con sus discípulos y vemos el contraste de las visiones respecto al poder y al orden que tenían tanto los discípulos por un lado y nuestro Señor Jesús. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 35 en la Reina Valera contemporánea. Marcos 10, 35 dice: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él, a Jesús, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo bebo o ser bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir? Ellos dijeron: sí podemos. Entonces Jesús les dijo: a decir verdad, beberán del vaso del que yo bebo y recibirán el mismo bautismo que voy a recibir. Acá podemos darnos cuenta en este relato que Jesús y sus discípulos, en este caso Jacobo y Juan, los hermanos hijos de Zebedeo, estaban hablando de una misma cosa, que es el orden de Dios, las jerarquías, la gobernancia en el reino de Dios, pero de una perspectiva totalmente diferente, totalmente distintas. Los discípulos, en su carnalidad, en su ingenuidad, veían las cosas de este mundo temporal con la perspectiva del mundo. Veían al Mesías como el rey David, aquel Mesías que iba a venir, iba a establecer y destruir a sus enemigos, y ellos iban a ser sus consejeros y sus ministros principales. Ellos
estaban viendo eso de esta perspectiva del mundo. Pero el Señor les hablaba de lo que realmente era ser del reino de Dios, las jerarquías, la gobernancia en el reino de Dios. Y entonces Él tuvo que decirles que era ser mayor en el reino de Dios, de que tenía que el mayor, el que gobierna, el que lidera un grupo en el reino de Dios, tenía que servir a Dios sirviendo a los demás, al prójimo. Y el Señor iba a dar muestras de este servicio, llevándolo al extremo de que Él mismo iba a dar su vida por nosotros, para que toda la humanidad tenga la posibilidad de reconciliarse con Dios, de ir al Padre. En el versículo 40 dice: pero no me corresponde concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, pues ya es de aquellos para quienes está preparado. O sea, aquí vemos que Jesús nos dice, ya hay un orden. El Padre ya estableció un orden, una gobernancia. Y Cristo se sujetaba al Padre en esto. 41. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra Jacobo y Juan. Ellos también estaban bien carnalotes. O sea, nomás viendo las cosas como los gobiernos de este mundo. En el 42 dice: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, que significa se enseñorean de su pueblo, y los poderosos les imponen su autoridad. Es una autoridad impuesta de señoreaje. 43. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Esta es la regla principal en el reino de Dios. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y aquí el mandato del Señor para su iglesia. Este es el ejemplo que Él vino a dar. Por eso Él se hizo criatura, hombre, para poder poner un ejemplo práctico. No solo hablarlo y mandarlo, sino hacerlo, que es lo que Él nos pide. Varias verdades y mandatos se pueden sacar como conclusión de este pasaje. Nomás voy a decir dos. Número 1, de este pasaje de Marcos 10, sacamos que el reino de Dios y sus súbditos, los que confiamos en Cristo, nosotros, el gobierno que propone el reino de Dios es contrario al de los reinos y naciones del mundo, totalmente diferente. Las naciones y los gobernantes buscan poder y reconocimiento. Se checan como en el mundo eso es lo que siempre buscan, ¿no? Tanto, no solo los políticos. Nosotros vemos que a nuestro alrededor todo el mundo quiere más poder. ¿Para poder hacer qué? Para hacer más cosas de este mundo, comprar más cosas en este mundo, poder influir a más gente en este mundo y tener más reconocimiento, crecer mi ego, mi soberbia, mi egocentrismo. Esa es la manera de este mundo. El mundo eso plantea. Y ciertamente nosotros como vivimos todavía en este mundo, estamos influenciados un poco. Tratamos, como recién decíamos, tenemos que morir a eso. Tratamos de morir a eso. Pero ciertamente como todavía vivimos en este cuerpo y en este mundo temporal, estamos siendo influenciados. Esa es lo que llamamos la batalla espiritual, la guerra espiritual que vivimos diariamente. Entonces, los gobernantes y las naciones buscan poder, reconocimiento, pero en el reino de Dios no se busca ni el poder ni el reconocimiento. El poder, ¿de quién es? Es del Señor. Y Él lo da ese poder, ¿cómo? Según lo que Él considere. Va repartiendo de dos dones según su criterio. ¿Y cuántos sabemos que su criterio es mejor que el nuestro? Siempre, amén. Y toda la gloria,
o sea, el reconocimiento, toda la honra, siempre ¿de quién es, mis hermanos? Pues de Dios, del Señor. Nunca nadie se nos ocurra robarle la gloria. Por eso dicen que en la palabra que seremos probados cuando otros hablan elogios de nosotros, dice el proverbio. Cuando alguien nos elogia en algo, ay, qué bien que toca, mi hermano. Ay, qué bien que hizo esa labor, mi hermana. Qué bien que enseña. Ay, usted siempre está bien constante, nunca falta, llueve, truene o nieve. Aquí no nieva, ¿no? O haya huracanes, no sé. Entonces uno cuando escucha eso, ciertamente como estamos en la carne, nos gusta eso, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado de robarle, esa es la palabra correcta, robarle la gloria, la honra y el reconocimiento a Dios. Si algo podemos hacer, es por gracia de Dios. Amén. Esa es cómo funciona el reino de Dios. Esta es una regla, esta es una ley espiritual importante. Los que somos parte de este reino celestial entendemos esto y por eso no andamos en disputas ni pleitos por el poder o el reconocimiento de este mundo. O sea, cuando alguien viene y dice, no, que en la iglesia ya ese predicador tiene mucha gente y predica súper bien. Nosotros, gloria a Dios, Dios le habrá dado esos dones. Él podrá aguantar sin ensoberbecerse esa cantidad de gente. Si hay algo que aprendo mucho de los pastores aquí de Casa Oración en Centro, sinceramente es su humildad. Yo realmente respeto eso porque he visto cómo en otros lados, cuando crece la congregación, se le sube y yo no quiero ser nomás pastor, quiero ser ahora apóstol, y después de apóstol quiero ser arcángel, y de arcángel quiero ser super querubín, no sé, y empiezan a ponerse ellos mismos jerarquías. ¿Se dan cuenta? Cómo ellos les gusta enseñorearse. Esas jerarquías ellos las ponen para, como dice la palabra, enseñorear, dominarnos, subyugarnos y aprovecharse del más débil, del menor. Ese es como el mundo lo plantea, siempre. En cambio, en el reino de Dios, el contrario. Dios se hizo hombre para servirnos. Esa es la manera. Y número 2 de las conclusiones que sacamos aquí en Marcos 10, del pasaje que leímos, entre los cristianos, el que quiera ser grande debe ser primeramente un servidor. Entre los cristianos, entre los hermanos en la iglesia, el que quiera ser grande, el que quiera liderar, el que quiera ser superior en el sentido de tener la responsabilidad mayor, debe ser primeramente un servidor. En el reino de Dios hay grandes, hay pequeños. En Lucas 7:28, en la Reina Valera, Lucas 7:28 dice así: yo les digo que entre los que nacen de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Aquí el Señor nos está dando una pista, ¿no?, de lo que es, que hay cierto, vamos a llamarlo jerarquía, no en el sentido del mundo, ¿no?, sino mayor, menor. En Mateo 18:4 dice, así que, el Señor dice 18:4, así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 19, fíjense cómo dice el Señor: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, hay una consideración de pequeño y grande, ¿no? Aquí muchos pensarán, no, yo con tal de llegar ya con eso estoy, ¿no? Yo también, todos, obviamente. Pero ciertamente el Señor nos está dando unas pautas sobre esto.
Y ciertamente el Señor confirma sus palabras cuando en Mateo capítulo 16, versículo 27, nos dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. O sea, aquí obra significa según lo que él practicó, sus acciones que él hizo a diario, cotidianamente en su vida. ¿Cómo nos pagará el Señor? Conforme a lo que hacemos diaria y cotidianamente. Y vuelve a confirmar en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, 12, en la Reina Valera. Seguimos: miren, ya pronto vengo y traigo conmigo mi galardón, mi regalo, mi recompensa, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. O sea, aquí acciones significa a su labor, a su trabajo. El trabajo que hacemos, ¿en dónde? El trabajo que hacemos dentro del reino de Dios. En el mismo libro de Apocalipsis vemos que hay 24 ancianos sentados alrededor del trono de Dios. Hay muchas especulaciones de quién sean. Algunos dicen que son 12, son de los 12 hijos de Jacob, y los otros son los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Eso no es lo importante. Pero dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, seguimos en la Reina Valera contemporánea: alrededor del trono había 24 tronos, y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Ellos no son ángeles, son personas, hombres que ya estaban en el reino de Dios. Entonces dice: vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. La corona de justicia, de triunfo, que hablaba Pablo. Entonces podemos ver que hay como jerarquías para identificar mayores y menores en el reino de Dios, pero el funcionamiento de cada rango o esa jerarquía, como así lo llamamos, está dado según criterios totalmente diferentes a los del reino a los reinos de este mundo, a las naciones que este mundo nos plantea. Porque apenas escuchamos la palabra jerarquías, lucha de clases sociales, ricos y pobres, empezamos a pensar en esa manera, pero no se refiere el Señor a esto. Fíjense, en la historia de los imperios y las naciones en el mundo, a lo largo de estos 6,000 años de historia, siempre el mayor se enseñorea y se posiciona para dominar y esclavizar al menor. Siempre el pez grande se come al chico. Esa es la manera que funciona en el mundo. En cambio, en el reino de Dios, estas jerarquías o rangos, vamos a llamarlo así por no encontrar otra palabra mejor, son dadas como galardones a sus hijos, pero para que el mayor sea aquel que sirva al menor. Esa es la ley en el reino de los cielos. Por eso Dios nos está sirviendo. De Él emana todo lo bueno y los dones y las bendiciones. Aunque muchos cristianos de eso como que no se dan cuenta, ¿no? Y buscan las bendiciones, hasta las añadiduras, en otros lados que no es Dios. Yo no entiendo por qué. Porque en la Biblia eso no está en ningún lado. Toda bendición sale del Señor. Entonces, si queremos lo que sea, bendiciones espirituales y bendiciones materiales, que también está bien pedirlas, ¿a dónde tenemos que recurrir? Pues a nuestro Padre Celestial. Ningún otro puede darnos algo bueno. Entonces, estos rangos tienen que ver con el servicio. Es un reino de servicio. Y el orden en ese servicio es que el que tiene mayor responsabilidad, mayor rango, tiene que servir al menor. En esta vida, claro, lo estamos viviendo entre los hermanos. Nos damos ayuda y soporte al más débil, al enfermo, al necesitado, al menor, etcétera. Aunque cuando ya venga Cristo, uno puede pensar y establezca su reino, pues todos tendremos un mismo cuerpo semejante al de Cristo. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristezas,
Ya no va a haber problemas. Entonces, uno puede decir, ay, entonces, como no va a haber necesidades como las que tenemos ahora en esta vida, no va a haber ese tipo de necesidades. Pero el Señor sabe que todavía va a haber una hermandad que vamos a mantener allá en el cielo. Por eso Él nos llama, el Señor mismo nos llama a nosotros hermanos. Y eso se va a mantener dentro del orden de Dios para mutua comunión. Los detalles, pues los sabremos cuando estemos ya del otro lado, como dice, cuando pasemos al otro lado. Pero sabemos que está un orden y hay unos rangos en donde nosotros, esos son hechos para el servicio mutuo. ¿Recuerdan allá en el libro de Éxodo, capítulo 18, cuando llegó el suegro Jetro de Moisés y vio que Moisés andaba muy afanado, dando sentencias y juicios y consejos a todo el pueblo de Israel? ¿Se imagina? Entonces ya le dijo, no, así no se hacen las cosas, y le recomendó ordenar al pueblo de Israel poniendo jefes o jueces de 10, de 50, de 100 y de 1000. Eso está en Éxodo capítulo 18, versículo 21. Le dice así: además escoge entre el pueblo algunos hombres respetables y temerosos de Dios, escuchen esos adjetivos, confiables y nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1000, de 100, 50 y 10 personas. ¿Será que en el reino venidero de Cristo Él recompensará nuestras buenas obras de esta manera, poniendo este tipo de orden? Quizás sí. Pero lo cierto es, como leímos ya en los versículos anteriores, que lo va a dar según el trabajo de servicio que salió de un corazón agradecido al Señor en esta vida. No en la venidera ya, pues ahí no, en esta vida, en esta. Entonces, ¿cómo era el criterio que le dijo aquí a Moisés su suegro? Fíjense, hombres o mujeres respetables, que eso habla de un corazón que son, ¿qué? Ejemplos. Gente respetable son gente que uno ve y dice, ay, esa gente es un ejemplo en la iglesia. Es un ejemplo, se parece a Cristo. Y es un ejemplo en no solo hablar, sino poner en práctica ese ejemplo dejado por el Señor. Otro es hombres y mujeres temerosos de Dios. Es la calificación que le dio Jetro a Moisés, temerosos de Dios. Para los que estamos los miércoles escuchando las enseñanzas, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Son los hombres y mujeres que vivieron esta vida en la sabiduría de Dios, siempre consultando al Señor primero, obedeciendo sus consejos y mandatos. Sonará muy sencillo, pero sabemos que en nuestra vida práctica es difícil esto. Es difícil decir, ay, obedezco en todo al Señor. Pero vemos que en el día a día muchas veces desobedecemos y no hacemos caso a lo que son los mandatos del Señor. Pero sigamos en la otra característica, hombres y mujeres confiables. ¿Qué significa confiables? Que son íntegros, que son fiables, que me puedo dar la espalda y sé que no me van a meter el cuchillo por la espalda, que dicen una cosa y la hacen, que cumplen sus funciones en el servicio al Señor. Por ejemplo, en la iglesia se ve eso. Se ve que si una persona es servidor de Dios, porque no es servidor mío, de un servidor, y de alguien que está a cargo de un ministerio en la iglesia local. Jamás es así. Siempre somos servidores de Dios primeramente. Entonces, si sabemos que estamos sirviendo a Dios, que mi patrón es Dios, nuestro servicio debe ser íntegro, confiable. Por eso no se puede dar que cuando trabajo soy fiable y después en la iglesia soy no fiable. Eso no se puede dar. Somos íntegros en todos lados y especialmente y primordialmente en la casa de Dios. Nuestro servicio debe ser confiable. Que la gente diga, no, vamos a poner al hermano aquí. Ese hermano va a hacer un buen trabajo porque él siempre ha dado
el peso, ha dado el kilo, ha puesto siempre de él, no falla, es confiable. Y la última característica que le dijo Jetro a Moisés son hombres y mujeres nada ambiciosos, que hayan vivido viendo primero por el reino de Dios y su justicia, que lo primero de lo que ellos siempre piensan no son las cosas de abajo, sino por las cosas de Dios, por el reino de Dios y por su justicia. Son hombres nada ambiciosos. Lo importante es que comprendamos nosotros como servidores que nada es en vano en la obra de Dios. Primera de Corintios 15, 58 es el pasaje, el versículo donde dice esto. Dice así el pasaje en Primera de Corintios 15, 58 en Reina Valera, dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Fíjense, dice arduo trabajo. Esa es la vara, ahí está, arduo trabajo. No es, estoy haciendo mi trabajo, ay no, el hermano nos está llamando un sábado en la tarde, híjole, no, ahí voy a regañadientes. ¿Usted piensa que Dios no está mirando su corazón? Yo no estoy diciendo nada, pero yo lo tengo que confrontar. Dios está mirando ese corazón. O sea, debemos de guardar, ser constantes, abundando en la obra del Señor. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿En qué puedo yo ayudar en su obra? Arduo trabajo es lo que dice el apóstol Pablo. Todo ese trabajo, nada va a ser inútil, en vano. Cuando uno sirve al Señor, el Señor es un buen patrón. ¿Saben eso? Él siempre paga bien. Paga a tiempo, en el tiempo oportuno, y paga bien. ¿Cuántos vivimos eso? Amén. Porque Dios es el dador, como dijimos, de toda dávida, de todo regalo, de todo galardón, de toda bendición. Él es la fuente de todo eso, mis hermanos. Repasamos los primeros dos puntos, porque hay un tercero que con ese es importante. Los dos primeros puntos que sacamos como conclusión del pasaje de Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45, donde nos marca la diferencia de la ley o los reglamentos que se aplican en el reino de Dios comparado con los reinos de este mundo. Y el primer punto era que en el reino de Dios el gobierno es totalmente contrario. La forma de gobierno es totalmente contrario a lo de los reinos y naciones del mundo. Las naciones se enseñorean, buscan el poder y el reconocimiento. En cambio, con el reino de Dios ya sabemos que el poder, la gloria y el honor y todo reconocimiento es de Dios. Eso es lo bueno. Y número dos, dijimos que entre los cristianos, el que quiera ser grande, el que quiera pues tener mayor responsabilidad, debe de primeramente sujetarse y servir. El mayor sirve al menor, lo contrario que en este mundo. Y el tercer punto que sacamos como conclusión de este pasaje de Marcos 10, el tercer punto es que nuestro servicio a Dios se va a ver reflejado cuando servimos al prójimo, y ese servicio es un servicio desinteresado, o sea que no busca réditos, no busca hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí entienden eso? Porque en el mundo es así, hoy por ti, mañana por mí, o mañana por mí, después por mí, sigue por mí, ¿no? Pero en el reino de Dios no, es mejor dar que recibir, dijo el Señor. Dar es mejor. Eso es la sumatoria, las matemáticas espirituales en el reino de Dios, por así llamarlo. Es un servicio desinteresado, tan sacrificial, que es hasta la muerte. Y hay que subrayar eso, hasta la muerte. Fíjense, en Isaías 42, versículo 1, en la Reina Valera, Isaías 42, versículo 1, dice así: he aquí mi siervo, señalando al Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu.
Él traerá justicia a las naciones. Profecía que vemos cumplir en la vida de Jesucristo, en donde se confirmó ahí cuando Él se bautizó. Recuerdan en Mateo 3:17 que Él se bautizó y bajó el Espíritu Santo como paloma, y después el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y después en el monte de la transfiguración, en Mateo 17:5, otra vez ahí dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, como recién leímos en Isaías 42. Él está complacido. Y después dice: escúchenlo, ¿no? Escúchenlo a Él, escúchenlo a Cristo. Pero el Padre estaba complacido del Hijo. ¿Por qué? ¿Porque tiene coronita? No, porque el Hijo era obediente al Padre. Por eso, esa misma complacencia que el Padre tenía con Jesucristo, nosotros también podemos tenerla. Dios puede estar complacido con nuestro servicio en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo hace una referencia poética, ¿no?, de este servicio, de este siervo fiel de nuestro Señor Jesús en Filipenses capítulo 2, donde narra la vida de este siervo que es sacrificial hasta la muerte incluso. Filipenses 2:5, Filipenses capítulo 2 versículo 5, la Reina Valera contemporánea dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuándo Dios le dio y lo exaltó hasta lo sumo? Le dio los máximos honores a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando no hizo nada? No, cuando Él demostró, aceptó, porque Dios Padre no lo obligó. Él aceptó la encomienda. Dijo: sí, voy a aceptar como tu hijo la encomienda que me pones. Y voy a hacerme criatura. Y voy a vivir una vida perfecta. Y voy a morir en la cruz. Y Dios lo levantó de los muertos, exaltándolo hasta lo sumo, dice. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte de cruz. No fue obediente a medias, a eso nos referimos. Muchos cristianos, y me pesa y me duele decirlo, están obedientes no hasta la muerte de cruz, como Jesucristo, sino hasta donde pueda. Pero si hasta donde pueda no va a alcanzar jamás, mis hermanos. Jamás hasta donde yo pueda va a alcanzar. Es así: aunque yo no pueda, Señor, tú puedes. Si tú me llamaste, tú lo vas a hacer posible. En tu poder yo voy a cumplir mi llamamiento espiritual en tu iglesia. Esa es la manera, mis hermanos. Esa es la única manera. Pero sí entristece ver muchos siervos. Son siervos, sirven en las iglesias, pero a su manera, a su entender. Hasta aquí puedo, hasta aquí llegué. ¿Se acuerdan? Ebenezer, hasta aquí llegué. No, pues ellos, Mario Nesel, hasta aquí llegué. Y bien poquito, nomás me fui 3 pasitos. No se puede. Ebenezer aplica cuando yo me dejo cargar por el Señor. Él me va a llevar. Si Él me dio la encomienda, no lo dude, Él me va a dar los dones y la capacidad, el tiempo, todo, la salud, lo que sea necesario para poder cumplir el llamamiento que usted y un servidor tenemos. Eso es la manera del Señor. Y dice así: para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesucristo se lo tuvo merecido. Él se ganó esa jerarquía, ese honor hasta lo sumo, en su obediencia hasta la muerte de cruz. 100% obediencia. No hay 99% obediencia, mucho menos 50. Un día voy, otro día no, este día sí, este día no. Ese tipo de obediencias, usted póngase del lado del patrón, del Dios. ¿Le gustaría cómo usted, el servicio que usted está brindando al Señor, usted le parece el mejor servicio, como estamos viendo que el Señor dio todo de sí por nosotros? Esa es la manera que debemos de medirnos. Esa es la medida, mis hermanos. No menospreciemos el sacrificio de Dios, porque al no hacerlo de esa manera, le estamos diciendo a Jesús: ay, qué bonito, pues si tú eras Dios, por eso, yo a mi manera, es que tú no me hiciste débil, siempre me enfermo de todo, viví esto mal, no tengo esto, y empieza uno a quejarse, la quejadera, ¿verdad? Ahí todo. Entonces, no, yo no puedo hacer nada. Esa no es la actitud que tomó Jesús. La actitud que tomó Jesús es la que nosotros debemos de tomar. Vimos entonces que aquí termina para la gloria de Dios Padre, ¿no? Como en el primer punto. ¿Quién se lleva la gloria, el poder y el honor? Todo siempre es de Dios. El servicio fiel que el Señor Jesús brindó en esta tierra a nosotros, los menores y débiles, hizo que Él sea exaltado hasta lo sumo, entonces, recibiendo su pago, su compensación por su obediencia. Entonces, esta es, mis hermanos, la vara de medida del servicio a Dios, y quedó puesta un poquito alta, ¿no? Muy alta. Pero lo bueno y la buena noticia es que no es por nuestras fuerzas. Él da los dones, y eso es lo que vamos a ver. Fíjense que me voy a ir así directo a Efesios 4. Efesios 4, vayamos a Efesios 4, capítulo 4, versículo 1, Reina Valera contemporánea. Y dice así: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. ¿Cuántos recibimos un llamamiento? Amén. Todos los hijos de Dios, todos, absolutamente todos, recibimos un llamamiento. 2, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. O sea, la tolerancia no es: me lo aguanto porque tengo miedo que me vaya al infierno. No, es en amor. El amor es la base de que yo pueda tolerar a mi hermano que me agrede, o perdonarlo, perdonar a mi esposa que me hizo algo mal, o a un padre que no sé qué. Entonces todo eso puede hacerse en humildad, siendo pacientes, en la base del amor. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Nomás hay uno, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. O sea, nuestro Padre, todos los que estamos aquí, tenemos un mismo Padre. ¿No se sorprende? Es tremendo. Tenemos un mismo Padre. Entonces, sabemos que este Padre de todos nosotros, el cual está por encima de todos, actúa, fíjense cómo actúa, actúa por medio de todos. Y está en todos. O sea, ¿actúa por medio de quién? De cada uno de ustedes. Cuando ustedes hacen la obra de justicia que Dios les permite hacer, ustedes hacen la obra de Dios. Él actúa por medio de ustedes. Son herramientas, somos herramientas. Y dice, está en todos. No es que nos deja solo, envía a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, en nuestro ser interior.
Y a veces está tan olvidado, tan solo a veces está en algunos hermanos el Espíritu Santo ahí, morando, porque nunca le habla, nunca le pregunta nada. Ni siquiera algunos saben cuál es su llamamiento, qué dones tienen y qué ministerio, porque todos tenemos un ministerio. ¿Recuerdan la clase que fuimos, los que fuimos allá a Colón? Pues todos tenemos un ministerio. Ministerio es servicio, diaconía. Todos tenemos. Y para eso nos mandó el Espíritu Santo, para que podamos cumplir. Dios morando en nosotros para tener el suficiente poder y herramientas necesarias para poder cumplir lo que Él nos manda. 7. Pero a cada uno de nosotros, aquí viene el orden, se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada uno tiene su llamamiento particular, personal, diferente. Cuando el Señor ascendió a la diestra del Padre, Él dio dones, dice, a sus discípulos, a nosotros, a sus hijos, dones espirituales por medio del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros. Y estos dones espirituales se usan ¿para qué? Para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Fíjense, siempre me recuerdo la parábola de los talentos. Porque si todos tenemos los dones, esos dones son del Espíritu Santo, de Dios mismo, ¿cómo le va a decir usted a Dios? Es que sabía que tú eras una persona muy exigente, que al menor error me mandabas al infierno. ¿Le va a decir lo mismo que le recibió un talento al Señor? Escuche bien esa parábola, vaya a repasarla ahí en Mateo 25. Porque ese siervo no fue dejado así nomás. Él fue echado afuera, dice la palabra. Debemos que ser humildes y sensibles a la palabra. Entonces, estos dones espirituales son para que los usemos, no los enterremos ahí bien dentro de nuestro corazón y contristemos al Espíritu Santo, sino que los usemos. ¿En dónde? En la iglesia. Y Él ha dado un orden de gobernancia en esta vida todavía, en la iglesia, en 5 ministerios. Ahora vienen eso, volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. El versículo 11 dice así: y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios, a fin, fíjense bien, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo necesita ser edificado. Imagínense todas esas almas que se van a perder o van a apostatar porque usted no está cumpliendo su ministerio. El otro día lo dijimos en la predicación. A veces mucha gente se jacta. Yo estoy sirviendo al Señor, ya hice eso y yo prediqué y 10 personas se convirtieron, 100 personas aceptaron a Cristo. Gloria a Dios, ya me veo, ya me vi allá en el cielo. ¡Wow! Pero, ¿y por todas las cosas malas que hizo? Imagínense. Sí, Dios se olvida de los pecados cuando vamos a Él, pero tengamos humildad. Muchas veces no estamos cumpliendo el ministerio como se debe y por eso muchas almas se echan a perder. Porque Dios nos quería a nosotros ahí como instrumentos para ayudar y apoyar y edificar y santificar a esa persona. Pero no hicimos nuestro trabajo y esa persona se perdió. ¿A quién le va a pedir cuentas? Como en la parábola de los talentos, a los mayordomos encargados de eso. Dice el 13, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la vara de medida de quién es, el ejemplo perfecto de Cristo. Nada menos que eso. Él es el ejemplo perfecto. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina,
por los engaños de aquellos que emplean con astucia, artimañas engañosas, dice aquí en esta versión. O sea, ¿cuántos se van a apostatar y perder por estos falsos maestros? Porque siguen siendo muchos niños fluctuantes, o sea, no han madurado en el espíritu. Entonces nosotros, en vez de ayudarlos, ahí los dejamos. Incluye muchos miembros en sus familias, mis hermanos, en nuestras familias. 15. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. ¿La actividad propia de quién? De cada miembro. Si no estoy inactivo en el ministerio que Dios me encargó, no va a haber una coyuntura en donde usted está, y usted es importante para Dios. Es importante, porque es importante, le dio un ministerio. Entonces dice, por la actividad propia de cada de mi miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la manera. En resumen, el propósito de estos 5 ministerios es: 1, perfeccionar a la iglesia. 2, edificar a la iglesia, o sea, construir sobre la roca, sobre Cristo, ir ayudando a crecer a todos en la madurez espiritual. 3, conducir, guiar a la iglesia a la unidad y conocimiento de Cristo, que es lo que hacemos cada domingo y cada miércoles. Predicamos sana doctrina, la palabra de Dios tal cual Él nos las da en su palabra, en la Biblia. Y por medio de esa palabra y el conocimiento de Jesús, vamos guiando y conduciendo a la unidad en la iglesia. Cuando las iglesias se pelean y se dividen, no es de Dios, nunca, jamás, nunca. 4, prevenir a la iglesia del error, de caer con falsos maestros, de caer en doctrinas de hombres y de demonios, de apostasía en la iglesia. Somos preventores de eso. Y número 5, de los propósitos de estos 5 ministerios es conducir, guiar, liderar a la iglesia a la madurez espiritual. Los 5 dones son entonces para la iglesia, no son para la gente del mundo, son para la iglesia, los hijos de Dios. El resto de los dones que vemos espirituales que salen en 1 Corintios 12, claro, van a complementar estos dones ministeriales para ayudarlos, para la unidad del ministerio del cuerpo de Cristo. Esta es una tarea, mis hermanos, colosal, tremenda. En el libro de los Hechos podemos ver un poquito de lo difícil que fue para Pablo, para Pedro y los apóstoles en general levantar esta iglesia. Es una tarea tremenda, mis hermanos, pero debe de ser llevada a cabo mientras esperamos la venida, el regreso de nuestro Señor Jesús. Y este es un trabajo, como dice en el versículo 11, en equipo. Por eso lo divide para repartir responsabilidades y para que se unan en un solo trabajo, en un solo propósito que los acabamos de mencionar. El Señor entonces constituyó ¿cuántos ministerios? 5 ministerios, 5 unciones diferentes. ¿Para qué? Para que juntos trabajen para el cuerpo de Cristo. Vamos en estos 5 ministerios que dijimos son constituidos para capacitar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para alcanzar la unidad de la fe y conocer al Hijo de Dios. De estos 5, hay una controversia con el primero. Ahorita lo vamos a platicar rápido por falta de tiempo, pero vamos a verlo. Estos 5, mis hermanos, los 5 están vigentes. Fíjense por qué digo esto, porque el primero de los 5, ¿cuál es? El apóstol, ¿sí o no? ¿Y cuántos teníamos dudas de que, pero los apóstoles ya no están?
Los apóstoles son los 12 más Pablo y ya, porque son los que vieron directo a Cristo. Vamos a ver. Fíjense, muchas veces hay simbolismos y analogías en la Biblia que nos ayudan a entender el propósito del Señor. Sabemos que cosas del Antiguo Testamento ya no están vigentes, como cuáles, por ejemplo, el sacrificio por perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que ya fue inmolado por nosotros. Pero los demás, las demás cosas sí están vigentes. Y en el Nuevo Testamento, fíjense, los 5 ministerios hay una analogía con el tabernáculo de Moisés. En ese tabernáculo, fíjense, que estaban sosteniendo ahí, había 5 columnas que representan a estos 5 ministerios. Obviamente el tabernáculo, ¿a quién representa? A Cristo, ¿no? Cristo es en la puerta, Cristo es el sacerdote, Cristo es el Cordero de Dios, Cristo es el tabernáculo. Y en el milenio vamos a hacer tabernáculo, unión perfecta ya, en forma hasta física con Él. Vamos a verle, vamos a tocarlo, vamos a poder agarrar la mano, abrazarlo. Es algo tremendo, ¿no? Entonces vamos a poder estar con el Señor, es hacer tabernáculo con el Señor. Eso significa. Y estas 5 columnas son las que sostienen a su iglesia, a su cuerpo. Por eso decimos que está vigente. Fíjense, el aceite, cuando Aarón fue declarado sumo sacerdote, se le dio un aceite. ¿Cuántos ingredientes había en ese aceite? 5. Ese aceite fue derramado en Aarón y cayó por todas sus vestiduras cubriéndolo. Ese es lo que tiene que ver con estos 5 ministerios que deben de cubrir todo el cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios. Entendamos, mis hermanos, los 5 ministerios están vigentes. Vamos a ir rápido, en forma de resumen, a explicar los 5 rápidos como introducción. Y en la siguiente enseñanza vamos a desmenuzarlos mejor. Número 1, apóstoles. El primer ministerio. El ministerio apostólico es el primer ministerio que la Biblia nos menciona. Están los 12 discípulos que se convirtieron ¿en qué? En los llamados apóstoles del Señor. En Lucas 6:13 está la referencia. Fueron nombrados por Cristo, que Cristo es la autoridad para nombrar cada ministerio. Y fíjense que Pablo tuvo el reconocimiento de este ministerio apostólico y fue confirmado por las autoridades de la iglesia ahí principal, que era en Jerusalén. Vamos a Gálatas, usted póngale como referencia Gálatas 2, versículos 1 al 9, eso está ahí, la referencia bíblica. Ahí dice bien claro en el versículo 8 de Gálatas 2, que Pedro tenía el apostolado ¿para quiénes? Para los circuncisos o los judíos. Pedro era el apóstol para los judíos. Y Pablo tenía el apostolado para los incircuncisos o los gentiles, los que no eran judíos. Él era apóstol a los gentiles. Por eso andaba por todo el mundo Pablo. Él era apóstol. En Gálatas 2:9 dice así: y como reconocieron la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, el hermano del Señor en la carne, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo. Significa que eran compañeros apóstoles, para que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Se pusieron de acuerdo por medio del Espíritu Santo. No es porque ellos negociaron como en el mundo. Oye, no, tú te quedas con el mercado del norte, yo me quedo con el mercado del sur, yo del de abasto, ahí voy a vender más a mayoristas. No, o sea, así lo dispuso el Señor a través de su Espíritu Santo y ellos aceptaron y se pusieron de acuerdo. El apóstol, fíjense, para saber bien, su raíz etimológica griega koiné, se traduce así como delegado, embajador del evangelio, delegado, embajador
del Evangelio. Es como un comisionado por el mismo Señor para realizar este trabajo de ser embajador. Y las funciones apostólicas de los apóstoles son estas. Número 1, ser fundamento para la iglesia. Efesios 2, 20 al 21. Nomás le voy a dar los pasajes para que los anoten y la siguiente vemos ya más detalles todo esto. Ser fundamento, número 1 de las funciones de los apóstoles, ser fundamento para la iglesia, Efesios 2, 20 y 21. Número 2 de las funciones, ser pioneros. O sea, ellos van abriendo el paso para formar nuevos grupos, nuevas iglesias, lo que ahora llamamos las misiones. El ejemplo clásico, ¿quién es? Nuestro apóstol Pablo. Aunque tenemos registros no canónicos en donde dice que el apóstol Tomás, ¿recuerdan Tomás? Dídimo, que el que le puso la mano aquí en el costado y en las manos. Bueno, ese apóstol dicen que fue y terminó en la India y terminó martirizado hasta la India. Otros como Andrés y estuvieron en Egipto, etcétera, etcétera. O sea, ellos también después salieron. Número 3 de las funciones de ellos, los apóstoles deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, son capacitadores de líderes del ministerio. Efesios 4:12. Efesios 4:12. Número 4 de sus funciones de los apóstoles es un ministerio de gobierno. O sea, ellos tienen una jerarquía que ejercen un gobierno. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. Recién leímos un pasaje en donde ellos como líderes deciden cuestiones de la iglesia. Y número 5 y último, los apóstoles supervisan. No solo las fundan las iglesias, sino que entrenan, capacitan a nuevos pastores, maestros, ministros. Ellos van capacitando, tienen esa labor. Fíjense, para los que dicen que este ministerio apostólico no existe, yo recién hablé de la analogía con el tabernáculo, ¿no? O sea, cómo quitarle una columna de las 5, ¿no?, al tabernáculo, o un ingrediente de la unción de Aarón, del sumo sacerdote. Es algo que no se puede. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, en la Reina Valera, fíjense, este es el justificante de por qué dicen que ya no está el ministerio apostólico. Dice Pablo, ¿qué no soy apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? Aquí está. ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. O sea, aquí Pablo estaba diciendo que la iglesia que él fundó en Corintio, que él capacitó a sus líderes, que él le dedicó tiempo, oración, esa iglesia es el sello, la marca de que él era un apóstol. Pero fíjense en las preguntas que hace: ¿acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? O sea, él decía como una de las causas de que él había visto al Señor. Entonces ahí se toman el argumento de que dicen que no. Entonces, como ya no vieron al Señor Jesús después, entonces ya no, es imposible que haya más apóstoles. Pero fíjense, eso es una manera de interpretar, de extrapolar este punto demasiado. No me voy a meter en dimes y diretes, pero eso es lo que le estoy diciendo, las causas de por qué algunos dicen que no hay servicio de ministerio apostólico, ¿no? ¿Los dones espirituales, mis hermanos, siguen vigentes, sí o no? Sí, amén. ¿Los ministerios para edificar, santificar y proteger a la iglesia a través de esos dones siguen vigentes? Sí, es tan sencillo como eso. No hay que encontrarle la quinta pata al gato. O sea, si los dones son vigentes, si
el Espíritu Santo sigue moviéndose a través del cuerpo de Cristo, manifestándose en esos 9 dones que hablan 1 Corintios capítulo 12, entonces también siguen vigentes los dones ministeriales que son para edificar a los que tenemos esos dones espirituales. Lo creo muy difícil eso de entender. ¿Verdad que está fácil? Así razonado. Fíjense, el problema, ¿sabe qué es? La apostasía de la iglesia en estos momentos. Sabemos que son los últimos tiempos y no hay casi sana doctrina. Y los pocos que quedamos en la sana doctrina, muchos han optado por llamar a los apóstoles pastores principales o mi autoridad pastoral, para que no piensen mal, que sencillo, para no desviar. Pero por ejemplo en casa de oración, pues yo tengo mi autoridad allá. Pues yo sé que ustedes se fijaron las funciones que vimos de los apóstoles, pues son las que cumple el pastor Chuy Olivares, exactamente. O sea, él es pastor de pastores, nos enseña, nos edifica, nos guía, nos instruye, nos aconseja. Entonces, es la manera. Pero obviamente, pues sabemos bíblicamente el sentido bíblico, pero no lo hacemos por tanta apostasía, tanta desviación de la palabra apóstol. Porque todo el mundo que se ha desviado, todas las sectas que se ponen, soy el apóstol. Entonces, obviamente nosotros entendamos y sepamos, como dice Pablo, si el hermano piensa que es pecado comer a los sacrificados, los ídolos, pues dejémoslo ahí. Pero nosotros sepamos bíblicamente bien qué es lo que está vigente. Está vigente, mis hermanos. Y yo lo estoy viviendo, y gracias a Dios por mis pastores que me ayudan, me entrenan y me capacitan. Número 2, profetas. La palabra profeta en su raíz griega la traducimos en uno que porta un mensaje, un orador. Uno que porta un mensaje, un orador inspirado, orador inspirado. El ministerio profético es el único que vemos que del Antiguo Testamento sobrevivió para el Nuevo Testamento. Las funciones del profeta en el ministerio en el Nuevo Pacto son, número 1, los profetas son el otro fundamento que en Efesios 2:20 se nos declara. El otro fundamento son los profetas, apóstoles y profetas. Número 2, recibir y transmitir la revelación que directamente viene de Dios. Hay un logos que es la Biblia, ¿no? Todo el canon completo de los 66 libros que nosotros tenemos y llamamos Biblia, la palabra de Dios inspirada. Pero hay un rema, el Espíritu Santo que mora en usted, en mí, que nos habla. Cuando entablamos esa conversación diaria, buscamos al Señor diariamente, el Señor nos va hablando y nos va guiando. Como a Pablo le dijo, no, vete para allá, no vayas para Asia. Es lo mismo, obra de la misma manera. Entonces, ese rema en estos profetas son más sensibles. Entonces, reciben esa revelación directamente, esa palabra de Dios, y pues la tienen que hablar a la iglesia. Eso está en Efesios 3:5. Número 3 de las funciones del profeta, deben de ser voz de Dios en medio del pueblo. O sea, de lo que el Señor le dio como su función ministerial, no deben de callar, deben de hablar. Pero como dice la palabra, todo en orden. El orden es, pues va a preguntar a la autoridad de la iglesia local, generalmente un pastor, si esto le dijo Dios, que si lo puede hablar. Y el pastor pues tiene la capacidad de discernir en ese momento y de permitir o no eso. O sea, debe ser voz de Dios en medio del pueblo. Hebreos 1:1. Y último, el 4, también deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En Hechos capítulo 15, versículo 32, Hechos 15:32, dice que Judas y Silas, el compañero en el segundo viaje, ¿no?, de a Pablo,
también eran profetas, dice. Con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Ellos como profetas, a través de sus profecías que recibían, consolaban y confirmaban en la fe a los hermanos. ¿Se acuerdan del profeta Ágabo? ¿Sí se acuerdan de él? Fíjense, en Hechos capítulo 11, como referencia del versículo 27, dice que Ágabo fue a visitar Antioquía y fue a anunciar una hambruna que estaba por llegar a la tierra, que el Espíritu, claro, le había dicho. Entonces, ¿qué pasó? Confirmó en la fe a los hermanos. Los hermanos se pusieron a trabajar juntos para mandar a Jerusalén y a otros lados comida, organizarse. Otra vez en el versículo 21 del capítulo de los Hechos, el mismo profeta Ágabo le advirtió a Pablo diciendo que cuando iba a Jerusalén, los líderes judíos lo iban a apresar, lo iban a maltratar y lo iban a entregar a los romanos. En el Hechos capítulo 21 sale eso. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ágabo como profeta confirmó en la fe a Pablo, porque cuando Pablo recibió esa confirmación, esa profecía, ¿qué pensó Pablo? Pues se entristeció, pero ya sabía él que le iba a pasar eso. Entonces, ¿qué pasó? Confirmó en su fe. Él dijo, igual voy a ir porque el Señor me manda para allá. Te confirmó en la fe a Pablo. Pero también a los que estaban llorando alrededor de él, que no te vayas, Pablo, te van a matar. Pero Pablo dijo, no lloren, no me hagan temblar en mi fe. Y ellos también fueron confirmados en su fe. ¿Qué fue el origen de todo eso? El Espíritu que por medio de Ágabo, el profeta, utilizó para poder confirmar, asentar en la fe a todos ellos. Número 3, evangelistas. En la raíz etimológica, evangelista significa predicador del evangelio. ¿Qué significa? Predicar el evangelio. Este es un ministerio en la iglesia que tiene una responsabilidad de trabajar con el que no cree, el que va llegando, o el que piensa que creía, o el que su fe pues no tiene fe todavía, pero está como religioso dentro de la iglesia. Él tiene que trabajar con ese incrédulo, inconverso, esté dado cuenta o no, y explicarle el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Una de las funciones entonces también del evangelista es capacitar a los santos para que ganen almas y hagan la obra de evangelistas. O sea, también es parte de su función. Es un ministerio que siempre va acompañado de señales sobrenaturales que van confirmando el mensaje que él da. Eso está en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8 y Hechos 21, versículo 8. El ministerio acompañado del evangelista muchas veces va acompañado de señales sobrenaturales, de milagros, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8. ¿Se acuerdan de Felipe, también el evangelista? Y Hechos capítulo 21, versículo 8. Pablo, fíjense, él era profeta, era apóstol, era profeta, era evangelista, era maestro. Y él tenía casi todos los ministerios. ¿Quién quiere ser Pablo? Yo no. Porque cada ministerio es una responsabilidad, ¿no? Ay. Bueno, pastores, me estoy yendo rápido, Pastores, el 4. El ministerio pastoral es el que está directamente ligado con el pueblo de Dios, como le llaman ovejas, por eso pastor, ovejas. Es un ministerio en el que se debe de ejercer el gobierno en la iglesia. O sea, el pastor ejerce el gobierno en la iglesia local. Él es la autoridad en la iglesia local.
Y es una autoridad de mayordomo. ¿Qué significa? Delegada. La autoridad, ¿de quién es? La fuente de la autoridad es Cristo, Dios. Entonces, sabemos que Jesús es el ejemplo. Entonces, Jesús, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor. Él dice, pastores, ustedes van a gobernar a mis ovejas, son mis ovejas y lo van a hacer bien, como yo lo hice. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Volvemos al punto 3, ¿se acuerdan? De este sacrificio, de este servir al menor hasta la muerte, como hizo Cristo. Y ¿cómo dice? No me escapo, no me rajo, dice también aquí en México. Bueno, no sé si es una palabra un poco fuerte, pero allá en Argentina pues se dice de otra manera. No la digo porque por ahí también es una palabra fuerte, pero es la verdad, es ese servicio. Y uno es confrontado cuando ve eso, ¿no? Cuando él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Dice, híjole, ¿de quién quiere ser pastor así? Es difícil. Darse entero en pos de la congregación, significa eso, toda su vida. Digamos que es el caballito de batalla en toda iglesia local. La referencia que vamos a ver la siguiente es Ezequiel capítulo 34 del versículo 2 al versículo 6. Ese lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, en donde habla de los pastores de Israel que hicieron malas cosas y el Señor les da duro. En ese resumen, fíjense, en Ezequiel 34 del versículo 4 al 5, Ezequiel 34 versículo 4 y 5, dice, podemos ver la función de los pastores y las voy a enumerar. Número 1, fortalecer a las ovejas débiles. Número 2, curar a las ovejas enfermas. Número 3, número 1, fortalecer a las ovejas débiles. Número 2, curar a las ovejas enfermas. Número 3, vendar a las ovejas perniquebradas. Vendar a las ovejas perniquebradas. Número 4, hacer volver a las ovejas descarriadas o que se fueron como el hijo pródigo. Esa es la 4. Y número 5, perdón, son 6. 5 es buscar a las ovejas perdidas. O sea, no solo hacer volver, sino dejar a las 99 e ir por esa perdida. Y último y número 6, guiar y alimentar al rebaño. Guiar y alimentar al rebaño, porque siempre se alimentan, hay que guiarlas por pastos verdes. Entonces hay que guiarlas, comen aquí, pues acaban el pasto, hay que seguirlas guiándolas, hay que seguir aprendiendo de Cristo. Entonces, esas son las 6. Está el audio, porque si se pierden, ahí está el audio, si lo pueden repasar ahí. Y ya estudiaremos más específico este pasaje de Ezequiel, capítulo 34, que es lo que nos está dando el pastor Carlos en la tutoría pastoral, a los que estamos como pastores. Y número 5 y último de los 5 ministerios, maestros. El último de los ministerios que menciona es el magisterial, el de maestros. Este es un ministerio que debe de dar a conocer la verdad ¿a quiénes? A la congregación. Es una verdad que nos va a hacer libre, dice Jesús en Juan 8:32. No es cualquier verdad, es una verdad que hace libres. ¿Cuándo sabemos que es sana doctrina? Que es la verdad, que es como Dios la interpreta. Cuando la escuchamos y sentimos paz, que el Espíritu nos da esa paz. No es que nosotros, es un sentimiento propio nuestro, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros que nos da paz. Es muy diferente al sentimentalismo del mundo. Entonces,
Eso es cuando entendemos e interpretamos. Ese maestro me está diciendo la verdad. Porque entre hermanos se pueden preguntar cosas. Y hay hermanos que tienen el don, el ministerio magisterial. Algunos ni cuenta se dieron. Pues hoy es buen momento para, híjole, ¿no tendré yo? Y no sabe dónde queda el libro de Deuteronomio, pero entonces no es. Entonces no es su ministerio, les aseguro. Pero si me dice, no, pues sí se ve que sabe. Entonces por ahí tenga ese don magisterial. Porque aquí tenemos un maestro. Entonces, fíjense bien, con esto quiero terminar. Perdón me extendí porque no quería mochar ahí la enseñanza. Nicodemo, al cual el mismo Señor Jesús llama el maestro de Israel. O sea, Nicodemo era el maestro de Israel, según nuestro Señor Jesús. Fíjense cuando en Juan capítulo 3, versículo 2, él va con el Señor y lo busca, ¿no? Y le dice, Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que Jesús tenía los 5 ministerios, ¿verdad? Todos lo sabemos. Entonces, ahora lo está presentando aquí Nicodemo como maestro. Él es un maestro reconocido en Israel. Y él le está reconociendo que un joven que puede ser su hijo o su nieto, en edad, en la carne, ¿no? Él lo reconoce como, ¿quién? Como Rabí, le dice. Es algo tremendo, es una humillación de su parte, siendo él miembro del Sanedrín, un hombre con mucho dinero y prestigio, y va con una persona pobre. Ahí, seguramente que, imagínense Jesús, ¿cuántas ropas tenía? Pues supongo que 1 o 2 nomás. Y a veces agarraba y la lavaba en el río. Yo no creo que huela muy bien el Señor. ¿Entiende? En esa época la mayoría no traía perfume, no traía talco, etcétera. Entonces, imagínese, se iba con el Señor y él venía con sus ropas y perfumes bien bañadito. Nicodemo le decía, Rabí, a un joven. Y dice, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y aquí, más allá de las muchas señales y milagros que el Señor hizo, ¿no? Para que Nicodemo diga eso, fíjense que la palabra señales, en su raíz griega, también significa dar a entender. Dar a entender, informar y declarar. ¿Se dan cuenta lo que significa? Es importante. Por eso la señal, esa fue la señal que Nicodemo vio en Jesús. Él era un maestro que agarraba las escrituras y las daba a entender y nos declaraba la verdad de Dios, y a él lo hicieron libre, le dieron paz. Eso es lo que estaba reconociendo Nicodemo, el maestro de Israel, y por eso él le decía Rabí. Y ya vimos el miércoles cómo él dio la vida también, ¿no? Por lo que él creía, por su Rabí, por su maestro. Esto, mis hermanos, es decir, las señales de un maestro es traer entendimiento. ¿Cuál es la señal, maestros? Traer entendimiento y revelación al pueblo a través de la palabra de Dios. Eso es su objetivo, maestros. Eso es traer entendimiento y revelación al pueblo de Dios a través de la palabra de Dios. Eso es la señal de que tienes el ministerio magisterial. Amén. Ahí lo dejamos por hoy y seguimos el siguiente mes, si Dios así lo permite. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos edifica. Señor, únenos y edifícanos en ti, Padre. Aquí sabemos que todos los que somos hijos tuyos, Señor, tenemos un ministerio que cumplir, Padre, en nuestras familias, en el lugar donde vivimos y trabajamos, pero principalmente en el cuerpo de Cristo, aquí en la iglesia, Padre, en donde tú nos has llamado. Padre, ábrenos el entendimiento, Señor. Tú eres el maestro de maestros. Haznos entender, Padre, y guíanos en nuestros dones espirituales. Guíanos en el ministerio que tenemos, Señor. Sabemos que algunos son padres y madres,
Y ahí hay un ministerio magisterial, claro que sí. Padre, ayúdanos, Señor, para poder cumplir cada uno de los dones recibidos por gracia de ti. Señor, guarda los corazones de cada una de las almas que aquí se encuentran, Padre, que te puedan servir con ese amor que tú nos has dado, mi Dios, y servir un servicio hasta la muerte, Padre, como tú nos has demostrado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.